Deepak Chopra dice sobre este libro: la práctica de yoga integral que ofrece Denis Criado nos lleva a la fuente de todo pensamiento y percepción. Este es un libro, obviamente, que habla de yoga, pero habla sobre todo de la relación que tenemos con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestro espíritu. Estamos hablando de cuerpo consciente hacia un yoga integral. Y hoy os acompaña su autor, Denis Criado. Él es profesor de yoga y meditación. Durante 15 años pasó largas estancias en ashrams en Estados Unidos e India, recibiendo en 2011 la transmisión en el linaje de Paramhansa Yogananda. Es doctor en estudios de la conciencia en San Francisco y graduado en teología oriental por la Universidad de Cambridge. Actualmente Denis imparte cursos y retiros a nivel nacional e internacional. Denis, bienvenido. Buenos días, Alex. Gracias por invitarme a tu espacio. Un placer contar contigo, Denis, y siempre es un placer además hablar de libros publicados por Ediciones Kairos, que ya sabéis que es una editorial de referencia aquí en el programa. ¿Por qué es tan importante el yoga, Denis? Bueno, es una oportunidad de ofrecerle a la persona un camino de autoconocimiento a través del cuerpo, más allá de los beneficios de salud, del equilibrio del sistema nervioso, reducir el estrés, la ansiedad, los malos hábitos. Como consecuencia, según el yoga, pues acumular tensión en el cuerpo, y entonces para saciar o tranquilizar el cuerpo es la energía que nos lleva hacia los malos hábitos. Eso por una parte. Y después, a nivel más sutil, nos ayuda a conectar con nuestro corazón, nuestro propósito vital, la huella que uno está llamado a dejar en esta vida. Eso se le llama el Dharma en el yoga. Y de alguna forma, pues también acercarse a la parte más espiritual, el alma. Y el alma pues se manifiesta o nos habla, según el yoga, a través de la intuición. El yoga abarca muchos aspectos y por eso es algo muy importante para las personas que están practicando yoga, no tanto como ejercicio físico, que lo es, sino como un camino de autoconocimiento y de transformación continua a través del cuerpo y las prácticas que ofrece el yoga. ¿Cómo es, Denis, que tomas contacto con el yoga? ¿Cómo empezó todo? Bueno, mi madre es profesora de yoga y ya desde pequeño pues me empapé de ese ambiente. Y luego ya pues tuve una experiencia de despertar a los 20 y pocos. Tuve la sensación de ser un uno con todo lo que me rodeaba, el árbol. Suena un poco esotérico, pero fue así. Y empecé a buscar pues, a gurús genuinos de la India y de los que se fueron a Estados Unidos y que entrenaron a discípulos en Estados Unidos. Cuando se trajo el yoga desde la India, aterrizó primero sobre todo en California, y me impactó mucho pues la cercanía, la autenticidad, la vibración energética que emanaban, y decidí pues abrirme a ese camino y aprender de ellos. Y aquí estoy, después de casi 20 años de haber sido entrenado allí en California. ¿Tú crees, Denis, que si, por ejemplo, todos los líderes políticos, líderes mundiales, líderes también, ¿por qué no?, de opinión, incorporaran el hábito del yoga, todo lo que estamos viviendo sería muy distinto? ¿Sería un mundo mucho mejor? Lo primero que me viene a la mente es, depende de qué tipo de yoga hacen. Porque si es un yoga con un enfoque muy físico, muy mental, incluso te puede llevar a empeorar el estrés, porque siempre hay una intención de constante mejora, de constante compararse con los famosos yogis. Entonces, desde esta perspectiva se convierte en otra disciplina más física, que lo único que hace es no ayuda a equilibrar el sistema nervioso. Si se practica el yoga como una práctica de meditación a través del cuerpo,
Seguramente estos líderes o cualquier otra persona, como por ejemplo entrenó Yogananda y así como grandes maestros de yoga a políticos desde principios del siglo XX, encuentran más paz, más claridad mental, más lucidez y seguramente sus decisiones son más compasivas, no tanto de separación, que emanan de una mente egoica, no cuidada. Seguramente cambiaría. Hoy en día, te pongo un ejemplo, yo en California y en México di clases de yoga y meditación a empresarios, a CEOs, y impacta la responsabilidad que tienen en relación a tantos empleados, a sus decisiones, y en muchas ocasiones me he encontrado que el yoga y la meditación es clave en su éxito de cuidar la empresa, los empleados y el impacto que hacen en el planeta, en la sociedad. Leo en tu libro, dices, el yoga me mostró muy pronto que elegir un estilo de vida consciente es elegir un camino de gratitud, de paz, de paciencia y bienestar, y que elegir una vida no consciente es elegir un camino de dolor, confusión, enfado y manipulación. Desde la consciencia empecé a valorar más a los demás que a mí mismo, y entendí que desde la perspectiva de la consciencia, el cuerpo está vivo, tiene inteligencia, sabe amar y es compasivo. Envía señales constantemente. ¿A qué señales te refieres? Pues según el yoga, el cuerpo tiene una inteligencia, el alma habla, la consciencia pura que somos en esencia, más allá del cuerpo, la mente habla a través del cuerpo, hay una sabiduría en el cuerpo y esta sabiduría es la que nos ayuda a vivir una vida en equilibrio, nos ayuda a saber hasta aquí y no sobrepasarnos de nuestros límites en cualquier área de la vida. Y eso a veces no viene de la mente, viene de una percepción sabia a través del cuerpo. Y a veces se pone este ejemplo. Los animales son su cuerpo, están muy conectados con su cuerpo, no tienen una mente desarrollada por la evolución del ser humano, pero no comen de más, no duermen de más. Están plenamente presentes y se mueven bajo la inteligencia del cuerpo. Esa es la inteligencia biológica. Ahora bien, el yoga también dice que tenemos una inteligencia espiritual que se manifiesta a través del cuerpo y nos conduce a percibir hacia dónde quizá nuestra vida se está dirigiendo. Y es difícil de emplear con la mente racional o con la lógica. Después, quizá, por haber seguido esa intuición, esa sabiduría corporal, podemos dar un orden más mental. Pero las corazonadas famosas que se hablan, tengo el presentimiento, es el acercamiento al cuerpo. Entonces, el yoga nos ayuda a desarrollar ese lenguaje corporal, a escucharlo, a ser más sensibles, a observarlo. Y te voy a decir, te puedo asegurar, una vida que yo he visto en muchísima gente se empieza a abrir, una nueva vida incluso impensable. Una nueva vida, incluso impensable. Eso me interesa. ¿Y sabes por qué me interesa mucho esto que está diciendo Denis? Porque ahora precisamente, con todo lo que está pasando, mucha gente le está planteando renovar su vida, ¿no? ¿Por qué? Porque la vida que han conocido hasta ahora se ha caído. Las estructuras que hasta ahora funcionaban se han caído. Lo que antes funcionaba, quizás sigue funcionando, pero no al mismo nivel o ya directamente ha dejado de funcionar. Por lo tanto, el yoga, la meditación, puede ayudar a esa persona a tomar ese camino que tiene que ver más, llamémoslo, con su propósito vital, con su misión de vida, ¿no? El camino correcto, como se suele decir. Sí, porque en la tradición del yoga se habla mucho de una vida de escapismo, una vida de evasión. Y una vida de escaparse, de evasiva, es no acercarse a nosotros mismos a través de una mirada meditativa, tranquila, consciente. Entonces, con lo que ha sucedido,
es como si a la gente se le hubiera dicho, os tenéis que parar, ir a un retiro, sí o sí, llamémosle confinamiento o como... Y entonces llega un momento en el que a lo mejor la primera semana uno está distraído, la segunda semana, pero ya a partir de la tercera o cuarta no te queda otra que estar contigo, con tu universo interior. Y ahí se pueden caer muros. Y descubrimos que hay otro universo dentro de nosotros que no estábamos escuchando. Ahora bien, la práctica de yoga ya ofrece eso, haya o no pandemia. Lo importante es tener una práctica que nos permita no alejarnos de nuestro universo interior y no vivir bajo los condicionamientos de cómo hay que vivir. Porque al final eso a la persona no le permite estar feliz, vivir una vida en integridad, en coherencia y sobre todo en autenticidad. Al final el yoga lo que quiere hacer es limpiar el polvo de esquemas, de condicionamientos que se alejan de su propio corazón para ser más auténticos. Y ahí es donde hay libertad y felicidad. Entonces vayamos a ello. Vayamos a conectarnos con la meditación. Pongamos que esa entrevista, que bueno, tenemos la suerte de tener una audiencia muy despierta, que muchos ya han incorporado, por ejemplo, el hábito de la meditación a su vida, pero seguro que esa entrevista la va a ver gente que quizá le ha llamado la atención esto del yoga o la meditación y que quizá ya lo empiezan a ver como una herramienta imprescindible para tener al menos las cosas más claras o estar más conectados con el corazón y no tanto con la mente. ¿Cómo acercarse a la meditación? ¿Cuál sería el primer paso para que no se sientan tampoco abrumados? Porque a mí, por ejemplo, lo que me pasó en su día, Denis, yo tenía una amiga que era profesora de yoga, fui a la primera clase y dije, no vuelvo. No, es que no vuelvo. Pues empecé a hacer unas posturas que, bueno, primero que me entraron agujetas después y demás, pero sentí demasiado dolor, me sentía muy incómodo con según qué posturas. Y dije, mira, ya no vuelvo. Y es la visión que muchas personas tienen del yoga. Esto es muy complicado, hay posturas, posiciones que yo no podré hacer. Mira, paso. Alex, lo que acabas de decir es lo que le pasa a muchísima gente. Por eso en el libro hago hincapié en qué significa practicar desde la mente posturas de yoga y qué significa practicar posturas de yoga desde la consciencia. La tradición ancestral del yoga nos invita a una práctica respetuosa con el cuerpo, meditativa. Y eso ayuda a liberar bloqueos psicosomáticos del cuerpo que se han quedado ahí porque somos cuerpo somático y las asanas no es otra cosa que, como se dice en el yoga, liberar el karma acumulado que tenemos desde hace muchos años para florecer en nuestro día a día. Ahora bien, como está sucediendo mucho, una especie de desvirtuación de lo que es la práctica de yoga, si se practica desde la mente, forzando el cuerpo, castigándolo, intentando hacer posturas que quizá llevan más años de preparación, y eso crea más tensión entre mente y el cuerpo se tensiona más y sucede muchas veces, como a ti te ha podido pasar, me has comentado que te ha pasado, dejan de ir a clase de yoga. Entonces hago mucho hincapié en este libro que la práctica de yoga realmente es una práctica amable, respetuosa, de interiorización a través de las posturas, que en las mismas posturas se van a liberar tensiones acumuladas y que de alguna forma pues han frenado nuestra evolución personal. Y es liberador salir de una clase de yoga más integrado, más restaurado, más regenerado, porque el sistema nervioso se ha equilibrado, el cuerpo energético, el cuerpo pránico, como se menciona en el yoga, se ha equilibrado. Entonces sales con más brillo, por así decirlo. Eso es yoga. Sea el estilo que se practique. Es desde qué lugar. Y te pongo un ejemplo. Yo he entrenado en yoga y meditación a deportistas de élite
Y al final es el mismo principio en otras disciplinas. Es desde qué lugar practicas esa disciplina. Y hay lesiones en el deporte cuando se practica desde una mente demasiado competitiva, que no respeta el cuerpo y los límites del cuerpo, sea el deporte que hagan. Igual en las artes marciales, pasa igual. Entonces es desde qué lugar practico que esa misma práctica se convierte en una práctica de transformación. Mi libro hace hincapié en esto y qué significa practicar yoga desde una conciencia meditativa y compasiva y qué frutos, sin buscarlos, claro, puede ofrecer. Y sin duda los frutos, fijaos, los beneficios sobre todo, ese equilibrio, esa paz interior, no tomárselo Sí. como una competición, ¿no? Es decir, no, venga, voy a hacer la Exacto. postura más complicada y tal. Bueno, supongo que eso según a qué nivel pueda estar el profesor o alumno quizás se pueda hacer, pero si uno se acerca por primera vez, el objetivo es sobre todo estar en paz con uno mismo, ¿no? Algo que tiene el yoga Sí. muy bueno, por lo que me han explicado, ¿eh? Mira, Denis, me estás convenciendo, creo que volveré, lo volveré a intentar. Volveré a intentar esto del yoga. Okay. Pero algo que me han explicado a mí, las personas que suelen hacer yoga habitualmente, que claro, recuperas movimientos que tenías olvidados del cuerpo. Es como si despertaras Exacto. zonas dormidas del cuerpo, ¿no? Recuperas la Así es. flexibilidad, es decir, es como un despertar del cuerpo. Es como si tuvieras un cuerpo nuevo, ¿no? Un poco es la sensación que ahí me transmiten las personas que hacen habitualmente yoga. Si yo, Denis, quiero empezar a hacer yoga, porque me interesa Sí. mucho el yoga, pero la parte de meditación quizás es la que me interesa más. ¿Por dónde empiezo? ¿Cuál sería el primer paso? ¿Qué es lo que me recomiendas? Bueno, todo aquí depende mucho del profesor que te dé la clase. Entonces, yo es como cuando, imagínate que me preguntas, ¿a qué terapeuta me recomiendas ir? Bueno, ve a 2 o 3 terapeutas, ve a 2 o 3 profesores de yoga y con aquel que más resuenes y crees que te puede ayudar a estar con tu cuerpo, como muy bien has dicho, a despertarlo, a estirarlo, eh, a que recobre vida. Pues ahí te quedas en esa clase y vas, si es posible, pues semanalmente, un par de veces por semana. Es así como en otras disciplinas, es decir, tienes que resonar con la propuesta que ofrece ese profesor. Hay profesores que pueden arriesgar, poner en riesgo a sus alumnos, como bien has dicho, por querer hacer posturas muy complejas y se crean lesiones irreversibles, que está sucediendo cada vez más. Y también te puedo decir que a través de un acercamiento respetuoso al cuerpo, el cuerpo empieza a cobrar vida y es el templo de nuestra conciencia. Entonces, a la hora de meditar sentados, hay otra vivencia, porque al haber estado más presente en el cuerpo, como que se trasciende mejor. Es decir, en el yoga se dice que para meditar y entrar en la gran quietud y ser la gran conciencia que todo lo abarca, que todo lo toca, y llegar a esa calma, hay que primero hacer, hay que primero sacudir al cuerpo. Y eso está muy relacionado con la respiración, con el nervio vago. La respiración, por ejemplo, diafragmática que propone el yoga hace que el nervio vago se estimule y si se estimula el nervio vago, el sistema nervioso parasimpático, que está relacionado con la relajación, funciona mejor. Entonces ayuda a mejorar el tono vagal, más equilibrio de los dos hemisferios cerebrales, uno es más racional, otro más intuitivo, y todo eso ayuda mucho más a la hora de sentarse a meditar, porque hay más conexión con la respiración, mejor tono vagal, y por lo tanto la trascendencia, por así decirlo, es eficaz. Bueno, es la diferencia entre mirar con la mente y mirar con la consciencia. De hecho, hay una historia, y lo cuentas en tu libro, recordamos Cuerpo Consciente, hace un yoga integral, de nuestro invitado hoy en Pandora, Denis Criado. Hay una historia que te Sí. explicaron en el ashram, cuando estabas en la India,
Es que es una historia que lo explica todo a la perfección, de la diferencia que hay entre mente y consciencia. Dice así: hubo una vez un artista famoso que también fue bastante esclarecedor en cómo apreciar una pintura desde la mente y desde la consciencia. Acababa de completar una nueva pintura y se exhibió públicamente. Era una escena de la naturaleza de un jardín sereno. En el centro del jardín había una puerta. Los expertos en el arte vinieron a revisar esa pintura y con análisis meticuloso y lleno de conocimiento, uno de ellos le dijo: esta es una pintura hermosa, tu técnica es muy buena, pero no es impecable. Hemos encontrado un error. Olvidaste poner una manija en la puerta. El artista sonrió de una manera esclarecedora y respondió muy pacíficamente: esta es la puerta del corazón humano. Solo se puede abrir desde dentro. De dentro a fuera, lo que tantas veces decimos en este programa, de dentro a fuera, de dentro a fuera. Claro. Solo así, creo, porque aquí nadie tiene la verdad absoluta, pero solo así, creo, se puede construir una vida con sentido, una vida consciente. Tenemos que recuperar esa relación consciente con nuestro cuerpo, y leer este libro yo creo que sería una buena motivación, un buen inicio. Y luego ya, si os animáis a hacer yoga, a meditar, ya será perfecto. Denis, si alguien, no sé, alguien pongamos, ¿no?, de la audiencia, pues quisiera ponerse en contacto contigo, porque quizá decide iniciarse contigo en el yoga, la meditación. ¿Das clases, no sé, dónde sueles dar las clases? ¿Haces clases online? Luego, porque quizá alguien está interesado en ponerse en contacto contigo. Bueno, doy clases en la Escuela Internacional de Yoga, también en otros sitios. Y bueno, se pueden poner en contacto a través de mi correo electrónico. No sé si os lo paso o cómo se hace, pero bueno, Sí, doy clases. Ahora doy menos clases presenciales por el tema de la pandemia. Sí. Y espero retomarlas pues en primavera a nivel presencial. Perfecto. Online ¿El correo? pocas. Sí, ¿el correo Sí. cuál es? Es denis.criado@gmail.com. denis.criado@gmail.com. Para acabar, Denis, una curiosidad, porque yo soy seguidor de la obra de Deepak Chopra y no sabía que sois conocidos o que lo conocías, ¿no? ¿Cómo se inició? ¿Cómo es que tienes esa relación con Deepak Chopra? Bueno, al vivir en Estados Unidos y al haber hecho el doctorado sobre estudios de la consciencia, que hay un departamento que se llama Consciousness Department, bueno, pues conocí a Alan Combs, que fue mi supervisor. Alan Combs es un estrecho colaborador de Ken Wilber y bueno, pues visité mucho a Ken Wilber para mi doctorado y bueno, y entre ellos pues me invitaron a formar parte de la Consciousness Society, que forman parte de los expertos estudiosos de cualquier disciplina para entender qué es la consciencia, y Deepak Chopra forma parte de esos círculos. Lo conocí en esos círculos. Él, que es un gran embajador del yoga y de la ayurveda, pues enseguida hicimos conexión. Y bueno, pues a veces estamos en contacto a través de la Society. Y supo de este libro, supo de mi trabajo y es de agradecer que me apoye en la labor para llevar un yoga más consciente, cosa que él hace muchísimo a través de sus plataformas y sus libros. Qué bien. No sabía que también estabas en contacto, conocías a Ken Wilber. Para mí es un Ken autor... Wilber es uno de mis mentores. Sí. Tenemos una estrecha amistad, él y yo. O Pues sea, que yo he es un ido autor... mucho a su casa. Sí. Es un autor que aquí en España quizá no es tan conocido, tan seguido como en otros países, y es un autor de referencia. Yo recuerdo un libro que leí, creo que era La pura conciencia del ser, que me encantó. Es que es un autor que tendríamos que redescubrir y potenciar. Mira, me encantaría además entrevistarlo. Bueno, debería ser, es en inglés, no habla español y bueno, todo es posible. Yo te puedo poner en contacto con su gente para entrevistarlo. Genial. Seguramente tiene que ser en inglés, pero No hay bueno, problema. todo es Tenemos posible. traductor.
pues seguro, yo creo que a no ser que esté metido en algún libro y esté en plan ermitaño, porque va por épocas. Hay épocas que sale del caparazón y hace entrevistas, hay épocas que está escribiendo. Pero es muy wilberiano mi libro. Él sabe que he publicado el libro, es muy wilberiano, desde una conciencia, por eso lo de yoga integral. Es decir, él elaboró la cartografía, el mapa integral, y qué significa una conciencia integral aplicada al yoga y a la vida. Y ese libro es muy de él, ¿no? Muy de conciencia integral. Pues, Denis, Ana, que ahora está también escuchando, está viendo esta entrevista. Ana, ponte en contacto con Denis y a ver si podemos entrevistar a Ken Wilber. La verdad es que sería un honor, placer entrevistar a Wilber. Denis, gracias por estar en el programa, gracias por haber escrito este libro, Cuerpo Consciente, Hacia Yoga Integral, de Ediciones Kairos, que se puede encontrar en todas las librerías, y un libro necesario, la verdad. Denis, gracias. Muchas gracias a vosotros, gracias Alex y Ana, muchas gracias.